A continuación, vamos a crear una clase address dentro de nuestro modelo agregado de rol. A esta clase address le eliminamos todos los espacios de nombre que no estamos usando, la declaramos como pública y creamos todas las propiedades que vamos a usar dentro de esta clase address. Se supone que esta clase address es la que eventualmente convertiremos en un value object. Hasta ahora solo estamos creando atributos de dirección para esta clase. Vamos a crear ahora un constructor que reciba como parámetros todos y cada uno de estos atributos para que sea nuestra clase address quien tenga la responsabilidad de inicializar su valor. Allí podemos observar cómo vamos estableciendo cada uno de los atributos de la clase address desde nuestro constructor. Vamos ahora a indicarle a nuestros atributos que solamente la clase address puede cambiar sus valores. Guardamos nuestro progreso y ahora vamos a ir al proyecto Common y vamos a crear una carpeta llamada Model, donde vamos a crear una clase abstracta llamada Value Object. Como siempre, eliminamos los espacios de nombre que nos crea por defecto y definimos nuestra clase abstracta Value Object, Public Abstract Class Value Object. Lo primero que vamos a hacer es crear un método abstracto que podamos sobreescribir en cualquier clase que herede de nuestra clase abstracta ValueObject. El nombre de este método abstracto que vamos a usar es getAtomicValues. Este método abstracto lo vamos a reescribir en nuestra clase address para que retorne todos los valores de cada uno de sus atributos. Dicho método tenemos que reescribirlo obligatoriamente en el ValueObject que lo implementa, porque no sabemos cuántos atributos va a tener nuestro ValueObject. Podemos tener ahora una clase address que tiene 5 atributos, pero luego podemos crear otro ValueObject que pueda tener 10 atributos, o 8, o 2. Entonces necesitamos sí o sí reescribir este método en nuestra implementación final. Así que vamos a ver cómo hacer eso. Fíjense que la clase address marca que falta implementar ciertas cosas de la clase abstracta ValueObject que estamos heredando. En este caso, nos falta implementar el método getAtomicValues, que le hemos dicho que es abstracto. Por consiguiente, debe reescribirse. Y allí estamos viendo una manera de retornar todos y cada uno de los valores de cada atributo de nuestra implementación. Luego de guardar nuestros progresos, vamos a necesitar escribir en nuestra clase abstracta, o mejor dicho, reescribir los operadores igual y no es igual. Esto es porque vamos también a reescribir un método llamado equal, que es el que nos va a definir si un value object es igual a otro. Necesitamos que esto tenga un comportamiento
personalizado porque vamos a evaluar unas cosas que no se evalúan en la implementación por defecto. Entonces necesitamos hacer una propia. Pueden ver ustedes cómo estoy reescribiendo el operador igual igual. Lo que hago simplemente es comparar un value object con otro a través del método equals. Pero este método es la implementación por defecto del método equals. Así que posteriormente tenemos que reescribirlo. Ya lo vamos a ver. Lo siguiente es crear ahora, o mejor dicho, reescribir ahora el operador no es igual. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a comparar un value object con otro. Pero en este caso vamos a verificar si no son iguales. Bien, ahora vamos a sobreescribir el método que he mencionado anteriormente, el método equals, porque no necesitamos el comportamiento que tiene por defecto. Necesitamos un comportamiento más personalizado y acorde con lo requerido por nuestros value objects. Necesitamos en primera instancia validar que el objeto a comparar no sea null y que además los types a comparar sean iguales, es decir, sean dos value objects. Ahora vamos a obtener los valores de todos los atributos de un value object. Y a continuación vamos a obtener lo mismo del otro value object que necesitamos comparar. De esta manera, con todos los atributos de ambos value objects a comparar en memoria, vamos a hacer un recorrido. Este recorrido lo vamos a hacer con todos y cada uno de los atributos de los value objects que hemos levantado anteriormente en memoria. Con cada uno de estos valores vamos a hacer dos comparaciones. La primera comparación es verificar si son iguales o no en cuanto a valores nulos. Sabemos que este tipo de verificación de valores nulos siempre terminan siendo distintos a los valores de tipo simple, como enteros y string. Entonces hacemos dos comparaciones. Comparamos referencias nulas. Si uno de los dos es nulo y el otro no, entonces no son iguales. Si no son iguales, retornamos false, porque eso es lo que estamos evaluando. La siguiente condición simplemente vamos a comparar el valor del atributo de un value object con el otro. Si son diferentes, también retornamos falso. De esta manera, estamos respetando uno de los principios de este patrón value object, que establece que para poder determinar si dos value objects son iguales, solamente podemos hacer un recorrido por el valor de cada uno de sus atributos, ya que no tenemos un identificador único. Si salimos del bucle, quiere decir en teoría que todos los valores de cada atributo son iguales, porque no hemos retornado el false. Sin embargo, yo me voy a sobreasegurar de esto
preguntando que si no nos podemos mover al siguiente valor, ni en un value object ni en el otro, entonces tenemos garantía de que son iguales.